o transporte de sodio. Van a haber momentos en que haya contratransporte, que ya lo hemos mencionado. Esa reabsorción de solutos me permite equilibrar el pH, volver a equilibrar la sangre con esos electrolitos y además también ayuda a la reabsorción de proteínas para no perder ese nutriente tan importante por la orina. Ahora, la otra función que tiene el túbulo contorneado proximal es la secreción. Desechos que no se filtraron porque estaban anclados a una proteína se deben de secretar. Y es el túbulo contorneado proximal quien hace esa función. ¿Listo? Ok. Cuéntenme qué pasa con estos vasos sanguíneos. ¿Qué son? ¿De dónde vienen? ¿Cuál es la función de esos capilares que rodean esos túbulos? ¿De dónde vienen estos capilares? De la arteria y la vena. ¿De cuál? De la arteria y la vena. Más específicos. De la arteriola eferente. Habíamos dicho que cuando la sangre ingresa al glomérulo por la arteriola aferente y sale por la arteriola eferente, esa arteriola eferente genera unos capilares que recubren los túbulos. Cuando se reabsorben las cosas en el túbulo contorneado proximal, eso pasa a la corteza del riñón, al espacio intersticial, y de ahí pasa a los capilares. ¿Listo? Vamos a hablar entonces del asa de Henle. Y no olviden los capilares que tiene el asa de Henle, porque vamos a hablar de la función de ella que está muy vinculada a esos capilares. Entonces, el asa de Henle es el segundo túbulo renal que se conforma por una rama descendente y una rama ascendente. Y esas asa de Henle cambia según el tipo de nefrona. Mencionamos que existen dos tipos de nefronas, unas corticales y otras yuxtamedulares. Entonces vamos primero a recordar esas nefronas, a ver la característica del asa de Henle y ahí sí ya hablamos de las funciones. Entonces acá tengo una nefrona. Corpúsculo renal está más cerca de la médula que este corpúsculo renal. Como está más cerca de la médula se llaman nefronas yuxtamedulares. Y si están más lejos de la médula se llaman nefronas corticales. Ahora, el asa de Henle tiene dos porciones. Del corpúsculo renal sale el túbulo contorneado proximal y de ahí se genera una rama que desciende, rama descendente. Y luego se forma se llama loop o una bucle, una curva, y de ahí se genera la rama ascendente. Entonces, el asa de Henle está conformada por dos ramas, descendente y ascendente. En las nefronas yuxtamedulares, las dos ramas tienen una porción muy delgada. Si ven que acá lo dibujan grueso, grueso y acá delgado. En las nefronas yuxtamedulares, el asa de Henle tiene una porción delgada que se extiende tanto en la rama descendente como en la rama ascendente. Y esa asa de Henle es tan larga que penetra la médula. ¿Listo? En relación a esto, ¿qué pasa con las corticales? Cuéntenme. ¿Cuál es la diferencia? Comparándola con la yuxtamedular. Son más gruesas, entonces tanto... Bueno, no es lo que les estoy diciendo. ¿Son más gruesas en qué? Cuéntenme. Todas las ramas ascendentes y descendentes son gruesas, todas. ¿Qué pasa?
tiene una porción delgada más corta, mucho más corta. ¿Dónde se ubica esa porción delgada? En la rama descendente. Miren acá el corpúsculo renal, túbulo contorneado proximal, rama descendente. Entonces, la rama descendente tiene una porción delgada muy pequeña. ¿Y qué le pasa a la rama ascendente? La que sube. ¿Se parece a la otra nefrona? ¿Por qué no se parece? Porque Si yo comparo esto que sube con esto que sube, ¿cuál es la diferencia? No, el túbulo contorneado es este. No van a mirar túbulo, solamente miren ascendente, la rama que sube, ascendente. ¿Cuál es la diferencia? La rama ascendente de la nefrona cortical a la yuxtamedular, La cortical es más gruesa. que es solamente gruesa. ¿Hay una porción delgada? No, es solo gruesa. ¿Listo? ¿Y qué pasa con la profundidad de las Henle? ¿Son igual de profundas las corticales con las yuxtamedulares? Las yuxtamedulares son profundas, miren, atraviesa toda la médula, mientras que las corticales solo están en la parte inicial de la médula. A la médula la vamos a dividir en dos. Una médula externa, que es la que está más arriba, y una médula interna. El asa de la nefrona yuxtamedular es tan profunda que llega hasta la médula interna, mientras que la cortical no es profunda, solamente llega a la médula externa. ¿Listo? ¿Entienden las diferencias morfológicas entre la nefrona yuxtamedular y la cortical? ¿Sí? Ok, entonces, lo que vamos a mencionar ahorita es en relación a la cortical. Resulta que en el riñón hay más corticales que yuxtamedulares y la función de ellas es diferente. Entonces, primero miremos esto. Rama descendente. ¿Cuál es la rama descendente? La primera. Tenemos corpúsculo renal con el glomérulo ahí adentro. Túbulo contorneado proximal, rama descendente, la que baja. Descendente. No realiza transporte activo de solutos. Los solutos ya se reabsorbieron. ¿En dónde? En el túbulo contorneado proximal. Listo. Como ella tiene una porción delgada, esa porción delgada me está indicando que las células dejan de ser cúbicas y se vuelven planas. Ya no tienen cilios, simplemente son planas. Y al ser planas, me genera una permeabilidad. ¿Qué es permeabilidad? le permite pasar. Permite el paso del agua. Entonces, gracias a esta zona delgada, la rama descendente es permeable al agua. Se genera reabsorción de agua. El agua que está en la nefrona sale e ingresa a la médula. ¿Listo? Ahora, la rama ascendente. ¿Qué vimos de la rama ascendente de las nefronas corticales? Que era más gruesa. Que era más gruesa. Como es gruesa, como las células son cúbicas, el agua ya no puede salir. Se vuelve impermeable. El agua ya no sale porque las paredes son muy gruesas, no hay forma de salir. Entonces, en las nefronas corticales, la reabsorción de agua se da únicamente en la rama descendente. Ahí se reabsorbe el agua. En la ascendente se puede reabsorber agua. ¿Por qué? Porque es impermeable al agua. Es impermeable al agua. ¿Y por qué es impermeable al agua? La
porque está conformado por células cúbicas, grandes, con cilios, mientras que aquí eran células planas. En la rama ascendente se genera transporte activo de solutos. Miren que aquí nunca fue activo, acá siempre fue pasivo. Aquí sí es activo y es mediado por hormonas. O sea que para que se genere la reabsorción de algún soluto, tiene que llegar una hormona a decirle, necesito que reabsorba sodio, o reabsorba calcio, o excrete sodio. Aquí lo que se va a generar es mediado por hormonas. ¿Listo? En la nefrona yuxtamedular, ¿qué parte de ella genera reabsorción de agua? Las dos, tanto la descendente como la ascendente genera reabsorción de agua. ¿Por qué? Porque tanto la rama descendente como ascendente tiene paredes delgadas. Estas nefronas se activan en casos de deshidratación porque permiten la mayor reabsorción de agua. Y estas están activadas, pero en un paciente que no tenga alguna alteración, donde se pueda eliminar el exceso de líquidos, pero también se pueda reabsorber líquidos que se necesitan para el movimiento de la sangre. ¿Por qué estas se activan cuando hay deshidrataciones y estas no? Porque por deshidratación es más difícil que la sangre, ¿se acuerdan que la sangre viene? Arteria arqueada, interlobular, aferentes, glomérulo. Si hay deshidratación, la sangre viaja muy lento. ¿Cuáles van a ser las primeras nefronas que van a poder generar reabsorción de agua? Las que estén más cerca a la arteria arqueada. ¿Quiénes son las que están más cerca a la arteria arqueada? Las yuxtamedulares, porque la arteria arqueada, ¿dónde se ubica? Entre el límite, entre corteza y médula. La sangre viene lenta y muy espesa porque estamos deshidratados, es decir que estas arterias van a recibir primero esa sangre y por ende la sangre reabsorbe más agua, porque si ya está deshidratado y le boto el agua, peor. Mientras que si el paciente está hidratado, como estamos nosotros, la sangre no solamente va a llegar a las yuxtamedulares, sino que va a llegar a todas. Entonces, estas van a absorber mucha agua, pero esta es poca y mantienen el equilibrio hídrico. ¿Listo? Entonces dice, nefronas yuxtamedulares concentran la orina por encima de la osmolaridad del plasma. No hemos hablado de concentración antes de eso. ¿Tenemos alguna duda con las características de las AGL en la rama descendente y ascendente?